Hola, estimados estudiantes, tengan ustedes un cordial saludo de mi parte. Soy el ingeniero José Luis Tupac Yupanqui Ayala y bueno, retomamos las clases una vez más para poder contribuir en algo en el aprendizaje en esta ciencia llamada estadística. Eh, Solamente para motivarlos a que sigan estudiando y sigan avanzando con sus estudios. Quisiera empezar este tema preguntándoles qué viene después de la recogida de los datos. Vale decir, qué viene después de las encuestas, una vez tomadas las encuestas, la toma de datos a través de los teléfonos, a través de los correos electrónicos, a través de los formularios de Google o cualquier otro instrumento que usted utilizó y ha obtenido respuestas de las personas que ustedes han encuestado, ¿no? Entonces, ¿qué viene después de eso, no? Quizás organizar las encuestas, ¿no? Y prepararlas para ingresar al software, ¿no? Pero aún así, ¿no? Una vez ingresado al software, eh, tenemos ahí los datos. ¿Qué es lo que viene después de ello? ¿Qué es lo que hay que lograr con estos datos? ¿Alguna respuesta de parte de ustedes? Muy bien. Quizás algunos acertaron con la pregunta que les hago, ¿no? Quizás otros aún lo siguen pensando. Quizás algunas otras personas no tienen idea qué es lo que viene después, ¿no? Una vez que uno recoge los datos, ¿no? Podemos tenerlo en nuestras mesas ahí a través de las encuestas, papeles que están marcados, la respuesta A, la respuesta B, preguntas que ustedes han hecho y ahí hay respuestas a mano alzada, ¿no? Con lapicero. O si lo has hecho haciendo uso de la tecnología, pues han marcado, han digitado sus respuestas con el teclado y lo han guardado y te lo han enviado, ¿no? Esa etapa, ese proceso se conoce como recogida de datos. Acerca de la recogida de datos y qué son datos, tipo de datos, ya hemos hablado en un video anterior a este, ¿ya? Ya estamos en la siguiente etapa, ¿no? Una vez recogidos los datos, ¿no es cierto? Si nosotros observamos esos datos, vamos a imaginar que los has puesto en el software o los tienes ahí tabulados en un papel. A primera vista son datos que no los vamos a entender y son casi inservibles. ¿Por qué? Porque el ojo humano, ¿no? Nuestra capacidad como seres humanos va a tomar cierto tiempo para poder identificar. Un ejemplo, hablemos de la variable edad, por ejemplo, ¿no? Les has preguntado la edad, tienes una data de 50, 60 o 100, 200 datos recogidos. Entonces, nuestra capacidad como seres humanos va a tomar un tiempo, poco o bastante, identificar la edad mínima, ¿no? O identificar la edad máxima, o identificar quién encuestado es de mayor edad o el más joven, ¿no? Entonces, hay cierto limitación humana de poder identificar. O saber cuántos son de alguna provincia, de algún distrito específico, contarlos, visualizarlos, bastante difícil como humanos, ¿no? Entonces, así como está esta minería de datos, o esta base de datos, o este conjunto de datos que tienes ahí, no podemos hablar todavía de información, ¿eh? No, 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 no. Trato de no utilizar la palabra información. Todavía no, porque la información nace de los datos.
¿no? Ante ello, en el intermedio está una interpretación todavía. Simplemente estamos hablando de datos originales. En los libros vas a encontrar ahí un tópico que dice datos originales o matriz de datos originales o una data original. La palabra original nos hace entender tal como lo has recogido del campo, ¿sí? Tal como está, en forma desordenada, ¿no? Vale decir, has vaciado el software tal como te han respondido, tal como te han marcado. Entonces tú miras tu base de datos y vas a ver que están de forma desordenada. Entonces, y de todas tus variables, ¿no? La edad, el nombre, la procedencia, su sueldo, el tipo de empleado, etcétera. Todo está ahí original. Entonces, ante ello, necesitamos herramientas que nos permita organizar y representar estos datos. ¿Para qué? Para que el ojo humano pueda verlo más fácilmente, pueda entenderlo, pueda interpretarlo. Si nosotros no organizamos y no representamos estos datos, es bien complicado poder sacar información, mucho menos interpretar y peor, pues concluir, ¿no es cierto? Es así como nace este tópico o este tema dentro de la estadística, la organización y representación de datos. ¿Sí? Dentro de la bibliografía vas a encontrar diferentes títulos: organización, representación, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir, ¿no? Organizar, presentar los datos, ¿no? Caracterizarlos. Entonces, pero la idea es esta: organizarlos, ¿sí? Organizarlos, ¿para qué? Para que lo puedas ver más amigablemente tus datos y fácilmente puedas tú identificar el valor máximo, el valor mínimo, ¿sí? Y de ahí pues trabajarlos para poder interpretarlos, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, este problema, digo este problema porque, bueno, la gente que entiende estadística y está con el tema metido ahí dándole, mm, lo entiende y sabe lo que tiene que hacer. Pero hay generaciones nuevas, ¿no? Hay nuevas generaciones, o hay personas que por el tema del trabajo, ¿no? Necesita recordar un poco esto, ¿no? ¿Qué hago después de haber recogido mis datos? ¿Qué hago con estos datos? La respuesta es organizarlos y representarlos para que tú puedas, ¿qué cosa? Interpretarlos, ¿ya? Entonces, en este espacio hay una problemática, no sabemos qué hacer y qué hacer y cómo hacerlo, el cómo. Eso es lo que vamos a, en la parte práctica, desarrollar el cómo hacerlo. Pero ahora, en esta parte, digamos así, teórica, porque creo yo que la teoría es fundamental en estadística. Persona que quiera estudiar estadística, entender la estadística, lo primero que debe tener es una idea básica de la teoría de la estadística, de los temas estadísticos. ¿Sí? Entonces, quizás por un tema del tiempo, las grabaciones que uno hace en estos temas, vamos a ser práctico, directo. Me conformo con que tengas la idea, ¿sí? Yo me conformo con que tengas la idea. Luego de tener la idea, te invito a que agarres un libro de estadística y leas esa teoría. Y se te va a hacer más fácil, ¿sí? Mucho más fácil. A veces leemos directo la teoría, porque leer teoría en estadística es un poquito pesado. Para mucha gente es pesado, aburrido, suena bien, pero no lo entiendo en la práctica cómo se hace. Sí, te lo digo por experiencia. Entonces, cambia de técnica.
Primero ten la idea. Ah, esto es así, esto es así. Ah, ok, ya tuve una idea. Y esa idea, concretízalo, redondéala con la lectura teórica. ¿De acuerdo? Te aseguro que te va a ir muy bien. ¿Ya? Entonces, de eso trata este tema el día de hoy, en esta presentación, en esta reunión que tenemos mediante esta grabación. Organización y presentación de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta presentación? El propósito de esta presentación es darte a conocer, y no solamente darte a conocer, sino también explicar un poco la composición de herramientas que permitan organizar, representar datos obtenidos para la investigación o algún proyecto que estás tú desarrollando. Marketing, estudio de mercado, la tesis, algún trabajo del colegio, algún trabajo en la universidad. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de esta presentación, dar a conocer. Dentro del dar a conocer, ¿sí? Dentro de esta partecita que estoy tratando de subrayar, caramba, se pasó la siguiente lámina. A ver, un ratito. Ahí creo que es. ¿Qué cosa quiero darte a conocer? Así práctico, ¿ya? Así rápido. Eh, Conozco dos herramientas que te ayudan a organizar y representar los datos. Dos herramientas, ¿sí? Las tablas de distribución de frecuencias y las gráficas, ¿sí? Por ahí empecemos. Hay dos herramientas o existen dos herramientas que te ayudan a representar y organizar los datos. Uno de ellos es las tablas de distribución de frecuencias y las gráficas. Entonces, en esta presentación te voy a explicar esas dos herramientas. Y no solamente explicarlas, o sea, explicar qué cosa, su composición, ¿de acuerdo? Su composición, cómo se trabaja, cómo se debe interpretar, qué frecuencias van en una u otra tabla, ¿no? Entonces, eso vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, el propósito de esta presentación es darte a conocer y explicar la composición de herramientas que permitan organizar, representar datos obtenidos para la investigación u proyectos a desarrollar. ¿De acuerdo? Para conseguir lograr el propósito de esta reunión, necesito tocar algunos temas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué son datos agrupados y no agrupados? Organización y presentación de los datos. Tablas de distribución de frecuencias en sí, per se, y la estructura de las tablas de distribución de frecuencias, algunas definiciones y la construcción de tablas de distribución de frecuencias desde el punto de vista teórico, ¿sí? Luego haré otro video donde vamos a ver la parte práctica, ¿no? Que eso ya redondea tu conocimiento, tu aprendizaje, ¿ya? Cuando hablo de datos agrupados y no agrupados, es muy importante esto, aclarar, tocar, comentar la palabra agrupados, ¿sí? La palabra agrupados. Lo que pasa es que cada vez que agarro el lápiz óptico, se lo lleva a la siguiente parte. Vamos a ver. La palabra agrupados y no agrupados, ¿no? Y no agrupados, ¿no? Agrupados y no agrupados. ¿Qué pasa? Existe esa necesidad de agrupar y a veces no es necesario, ¿sí? Estás en tu proyecto de investigación, cualquiera que fuese, recoges 60 datos, entonces ya es bastante, como quien dice, sí, ya es buena cantidad de datos. Entonces, hacer una tabla con 60 datos sin agrupar, ¿no? Entonces, no es eficaz, no es eficiente. Entonces, tengo la necesidad de agruparlo. Vamos a ver ese.
Entonces, hay ocasiones en tu proyecto en la vida real donde vas a tener que agrupar esos datos, ¿sí? Pero si tengo poca data, vamos a ponerle un promedio de 20 datos hacia abajo, aunque 20 todavía es regular, pero bueno, pongámosle 20, 18, 15, 10. No necesitas agruparlo, porque de alguna manera hacemos un esfuerzo y podemos identificar, podemos trabajar con estos datos sin agruparlos. Todavía el ojo humano, nuestra mente puede trabajar, puede leerlos, puede interpretarlos así, sin la necesidad de agruparlos. ¿Ya? Entonces, espero que ya vamos captando la idea. ¿Qué hago con estos datos? ¿Los agrupo o no los agrupo? Eso va a depender, más que depender, ver si son más de 20, 25, 30, ya es bastante, ¿no? No hay una regla en alguna bibliografía que te diga a partir de tantos datos, tú los agrupas. No, no existe. O si hay alguna, dime. Pero bueno, es criterio de cada autor del libro. Pero en la vida real, si tú puedes trabajar con 20, no necesitas agruparlo. O 25. Quizás hasta cierto punto hay mentes hábiles y lo hacen rápido. Pero pongámosle un promedio de 20. ¿Ya? De 20. Entonces, si es más de 20, pues agrúpalos. Te conviene agruparlos. Y si es menos, no es necesario. No es necesario. ¿Ya? Entonces, datos agrupados. Si tengo, ya en forma general, ¿no? Si tengo una buena data, tengo que agruparlos. Una buena cantidad de datos, los agrupo. De 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20. La cosa que los agrupe. Y no agrupados, tengo poca data. Así como está, las puedo trabajar y las puedo identificar. ¿De acuerdo? Eso necesitamos entender. ¿Sí? Ok, espero que con esta explicación quede claro. La otra, organización y presentación de los datos. En la organización y presentación de los datos, ya te dije, hay dos. ¿Cuáles son? ¿La puedes repetir o escribir en el chat o algún comentario? ¿No? Hay dos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Viene a ser uno, viene a ser la tabla, ¿no? Vamos a dibujar una tabla así, algo empírico, algo informal que nos dé a entender. Las tablas de distribución de frecuencias y las gráficas. Y las gráficas, ¿sí? Las famosas gráficas, ¿no? Las gráficas de barras, tortitas, los histogramas, los polígonos, las ojivas, ¿no? El diagrama de dispersión, ¿no? Entonces, son dos, las tablas de distribución de frecuencias y las gráficas, ¿de acuerdo? Entonces, tú cuando, en la vida real, ahí, en tu trabajo, eh, en esta etapa, organízalas y las vas a organizar, ¿no? Ordenar haciendo uso de las tablas. Y las vas a representar a través de las gráficas. La definición de una tabla con una gráfica es la misma, porque mi- leyendo, interpretando las tablas, es la misma interpretación que le doy a través de las gráficas, sino que en las tablas tengo valores, tengo números, ¿sí? Entonces mi interpretación es en función a estos valores. Y en la gráfica tengo una imagen, ¿no? Imagen. Entonces, teniendo los conceptos previos de cada tipo de imagen, ya puedo, ¿qué cosa? Interpretar. Entonces, tanto la tabla como las imágenes te permiten ya interpretar estos datos y sacar cierta información. O sea, que no te hagas problema con los conceptos o las definiciones en la estadística. Primero, capta la idea y luego te zambulles a la teoría que dan los libros y va a ser más fácil. ¿Ya? Entonces, dos, tablas y gráficas. Claro que hay diferentes tipos de gráficas, como también hay diferentes tipos de tablas. En el caso de las tablas de distribución de frecuencias, en los tipos va a depender mucho del tipo de la variable que estás estudiando. Palabra nueva, variable. Eso está en el otro video. Tipo de variable también está en el otro video. Entonces, las tablas de distribución de frecuencias van a construirse en función al tipo de variable que tú estás.
trabajando o investigando. Listo. Tercero, las tablas de distribución de frecuencias no son otra cosa que filas y columnas, intersecciones, ¿no? Filas y columnas. Esas filas y columnas tienen una mecánica de construirlas, pero dentro de esas filas y columnas existen frecuencias. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, por eso que se llaman tablas por las columnas y las filas, distribución, porque ya como que tenemos contabilizado cuántos de este valor, cuántos de este valor en sí, empiezan a distribuirse los datos y frecuencias, porque hay diferentes tipos de frecuencias, la absoluta y la relativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso se llama tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? La siguiente, estructura de las tablas de distribución de frecuencias. ¿Sí? Vamos a un poquito interiorizar, escudriñar estas tablas. ¿Por qué? Porque yo he visto en algunos exámenes, inclusive en exámenes de admisión, he visto también les piden interpretaciones de tales posiciones de las tablas, ¿no? E incluso cambian las posiciones de las frecuencias, las modifican para ver el conocimiento del estudiante, ¿no? Y ese tipo de preguntas es válido. Es válido porque cuando uno lee un libro, no todos los libros te mencionan y te presentan las tablas de la misma forma. Cada autor tiene su propia perspectiva, su propia cosmovisión de la estadística y es que arma el libro de esa forma. Pero tú tienes que estar preparado para poder interpretar y entender cualquier tipo de tabla, como la quieran presentar. En esas condiciones tienes que terminar con esta sesión. Algunas definiciones que voy a tener que jalar de la otra presentación, del otro vídeo, donde hablamos, lleva como título Introducción a la estadística, ¿no? Ahí hablamos de datos, qué es información, qué es estadística descriptiva, qué es estadística inferencial, qué cosas son las variables, tipo de variables, medición de las variables, ¿no? Etcétera. Eso va a permitir que un poquito me entiendas o me deje entender mejor en estas presentaciones. Pero en esta sí vamos a hablar acerca de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, las marcas de clase, que sí van dentro de la estructura de una tabla. Por un tema de estrategia, las tablas se utilizan para desarrollar casos y también para organizarlas e interpretar los datos. Aunque no lo creas, estas tablas son tan poderosas, tan importantes, que si tú vas a hacer un doctorado, las vas a tener que utilizar, porque vas a trabajar con datos. Lógicamente que estamos hablando dentro del campo cuantitativo, ¿sí? Vale decir, estamos hablando de variables cuantitativas, ¿no? Estudio de este tipo de datos o variables. Definiciones, ¿no? La otra es la construcción de tablas de distribución de frecuencias. Si tú agarras un software, cada software tiene una forma particular de construir sus tablas de distribución de frecuencias. O sea que si tú agarras un software A, te la aprendes de memoria, agarras un software B, tiene otro procedimiento. Y agarras un software C, tiene otro. Hasta hay software que puedes programar, ¿no? A través de comandos, un poco de programación, como el RStudio, por ejemplo, un software estadístico, no solamente es estadístico, también es matemático, ¿no? Entonces, necesitas un poco de programación. Entonces, cada software eh, tiene su propio estilo, su propio modo de manejar la estadística. Pero al final te da la misma respuesta. Eh, las variaciones son mínimas, pero te da los mismos resultados, por decirlo así, con una variación mínima, ¿sí? Entonces, ese es el punto de vista del software. Pero la que no falla, la que te prepara para agarrar cualquier software, la que te prepara para afrontarte cualquiera, o sea, si a ti te están enseñando un RStudio, digamos así, no es la gran cosa, no es la gran cosa.
Si te están enseñando el SPS, tampoco es la gran cosa. Si te están enseñando el Excel, tampoco es la gran cosa. Entonces, cada uno se afronta a la estadística con lo que sabe. Lo importante es que tengas lo que estás buscando. Lo importante es que tengas el resultado que buscas. Pero hay un método la que nunca falla y es horizontal. En cambio, si yo aprendo solamente con un software, es vertical. Pero lo que yo te quiero enseñar es la horizontal, que te prepara para cualquier software, cualquiera, ¿no? O sea, si tienes que aprender estadística de verdad, el método horizontal es la más recomendable, porque esa te permite estar frente a cualquier software y a cualquier tipo metodológico estadístico. ¿Cuál es ese método? La teoría. La teoría. La teoría no falla. El aspecto teórico resuelto a mano alzada. Lógicamente que el tema de mano alzada tiene un límite, ¿no? En estos tiempos tiene un límite, porque es la diferencia de lo que no puedo hacer o me va a llevar mucho tiempo o mucho trabajo, lo hace el software. Eso es lo único nuevo que hace el software. Antiguamente no había software, ponte a pensar esto. La estadística no es algo que se ha descubierto recién, junto con la informática, no. La estadística viene desde años antes de que existan las computadoras y nace de las matemáticas. Y antes no había máquinas ni sistemas informáticos. Todo era cabeza, todo era análisis, todo era cerebro. ¿Qué es bueno aprender el software? Sí, yo estoy de acuerdo al 100% que hay que manejarlo. Sí, digamos, doctorados, maestrías, aún pregrado. Pero mi pregunta es, ¿qué haces con un software si no sabes la base, que es la teoría? Es como decir, te compras un Mercedes, ¿qué haces con ese Mercedes si no sabes manejar? No sabes para qué funciona esta palanca, qué significa el R, el uno, el 2, para qué sirve este primer pedal, este segundo pedal, este tercer pedal, o otros carros tienen solamente dos pedales. La teoría, mi estimado estudiante. Con la teoría, agarra cualquier software, cualquier libro, cualquier ejercicio, te conviertes en un monstruo en estadística. ¿Ya? Entonces, esa es la que vamos a ver. Yo incido mucho en la teoría, porque con la teoría estás preparado para cualquier software. Así que no creas que te especialices en un software ya es lo máximo. Mentira, porque para ese software hay otro mejor y hay otro mejor y hay otro mejor, ¿no? Entonces, siempre la teoría es lo fundamental. Siempre exige que te enseñen la teoría, siempre exige que te hagan la demostración a mano alzada, porque hay cosas que haces a mano alzada, vamos a decirle nuestra computadora llamada cerebro, sí, nuestra computadora llamada cerebro lo hace que otras computadoras, otros software no lo pueden hacer, ¿ya? Es la mejor marca, la mejor software que podemos tener es la marca cerebro. Muy bien, entonces la construcción de las tablas, ¿no? La distribución de frecuencias. Ok, entonces estos son los temas que necesito tocar para dejarme entender y al final cumplir con el propósito de esta reunión. A esto me refiero con los datos agrupados, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 45 datos que son los ingresos diarios de 45 trabajadores, ahí tú estás viendo en la lámina 45 ingresos diarios. 63 soles, 89 soles, 36 soles, 49 soles, 56 soles, 64 soles, 59 soles, ¿no? Etcétera. Ahí está. Solamente con 45. Si quisiéramos en ese momento identificar el ingreso mínimo o el trabajador que menos ingreso tiene, tendríamos que hacer un poquito de esfuerzo y buscarlo, ¿no?
Podría decir a ojo de buen cubero el mínimo 60. A ver, ayúdame tú. 60, quizás. No, profe, por ahí está, ahí hay otra. 36, ¿no? 36 ya. 36 es el mínimo. Entonces, ¿será el mínimo 36? ¿Habrá algún 35 por ahí? ¿Algún 34? No, parece que nos quedamos con un 36. Ah, no, hay un 26. ¿Sí? Lo estoy haciendo en vivo este ejercicio, no lo tengo, digamos, ¿sí? Preparado ni nada. Ahorita, es de 26, ¿no? Habrá menos de 26. Y así, ¿no? ¿Cómo nos lleva cierto tiempo, ¿no? Ciertos segundos, minutos en algunos casos. Y el máximo, ¿cuánto, no? Podría ser cuánto, 89 podría ser. Sí, 89, ¿no? Bueno, quizás por ahí tú le encuentres otro. Pero vamos a la experiencia, ¿no? Vamos a lo que dice nos explica, nos da a entender la teoría, ¿no? Que estos datos originales, tal como están, un poquito complicado de trabajarlos. Ahora, y si yo quisiera saber el punto medio, vamos a suponer que quiero caracterizar estos datos, ¿no? Sacarle la media, la mediana, la moda, ¿no? ¿No? Entonces, un poquito que así no lo vamos a poder hacer. Para empezar con la estadística descriptiva, vale decir con los primeros conceptos estadísticos, tenemos que aprender a agruparlos con 45. Si fueran 10, los dejo como no agrupados, pero como son 45, los agrupo. ¿Sí? Entonces ya, cuando yo tengo la intención de agrupar, quiero agrupar, se activan algunas definiciones que tienes que tener en cuenta, porque es muy diferente trabajar los datos no agrupados con trabajar con los datos agrupados. Cuando trabajamos con datos agrupados ya se activan nuevos conceptos, nuevas definiciones, nuevas reglas, ¿no? Como por ejemplo, estos mismos datos los tengo acá de forma agrupada, ¿no es cierto? De forma agrupada. Veamos. Siempre me falla, ¿no? Porque así es. Listo. Acá están estos datos. Por ejemplo, el valor mínimo 26. ¿Y por qué será el otro 34? ¿A qué se debe? ¿Por qué no puede ser 42? ¿Por qué no debe ser 50? ¿Qué criterios yo he utilizado? Ya eso vamos a ver después, las siguientes láminas. Pero ahorita vamos a demostrar qué definiciones se activan. Por ejemplo, este de acá, el 26, ¿sí? En este capítulo se conoce como límite inferior. Límite inferior. Límite inferior. Y este 34 se conoce como límite superior, ¿no? Límite superior. ¿No es cierto? Límite superior. Ah, interesante, ¿ves? Ya sé estos conceptos, ¿no? Ahora, el par ordenado, ¿no? Entre 26 o todo este conjunto, ¿no? Lo de esos corchetes, todo ese conjunto se conoce como clase. ¿Eh? Ah, clase, interesante, ¿no? Ahora, entre 26 y 34, si acá tengo el 26, coma, 34, ¿no? El espacio que hay entre 26 y 34 se conoce como amplitud, ¿ve? Amplitud, amplitud. Y también tenemos un corchete de intervalos. Acuérdense un poquito de mate. Intervalos. Este será pues intervalo cerrado, ¿no? Intervalo cerrado. Y este acá es intervalo abierto, ¿no? Intervalo abierto. Intervalo abierto, etcétera. Hay una coma. También otros libros, desde el punto de vista de las matemáticas, esta amplitud es conocido como, perdón, estos dos valores, ¿no? El 26 y el 34 es conocido como par ordenado. ¿Ve? Mire, entonces, vamos a decirlo así, ¿no? No agrupados es una dimensión donde no necesito esos conceptos que están ustedes viendo de rojo, no lo necesito. Y intentar agrupar, o ya decido agrupar, se activan definiciones que debo tener en cuenta para hacer bien las cosas. Esa es la diferencia. Espero dejarme entender. Si no, lánzame tus preguntas ahí.
¿no? Entonces, ¿está claro hasta ahí, estimados jóvenes? ¿No? Entonces, mira, te estoy enfocando el tema de tabla de distribución de frecuencias o agrupación de datos o representación de estas de una manera diferente a lo que puedes encontrar. Diferente, no digo mejor ni peor, ¿sí? Sino una manera diferente a la forma tradicional como podemos aprender en otros lugares, ¿no? ¿Y saben? Entonces se activa una dimensión y otra dimensión. Entonces, si yo quiero agrupar, tengo que tener en cuenta estos conceptos. Solamente ahora como comentario, cómo hacerte presente. Entonces, mira, entonces cuando tú agrupas los datos, construyes una tabla pequeña, ¿eh? Una tabla pequeña. De 26 a 34, ahí agrupas los valores desde el 26 hasta el 34. Del 34 al 42, agrupas ingresos diarios de 34, o sea, un grupo, ¿no? De grupo en grupo va bajando, entonces los intervalos van haciendo menos. Entonces los datos se hacen más representativos, ese es el término. Más representativos. Cuando los agrupo, lo hago. Ahora, si yo hago una tabla de distribución de frecuencias con los datos no agrupados, me va a salir una tabla, pero tremenda. Con no sé cuántos intervalos me saldrá, pues unos 20 intervalos, 15, 20, 25 intervalos. Entonces los datos pierden su representatividad, pierden, no están concentrados los datos, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por la cual en el campo de los agrupados nacen estos conceptos para entender la representatividad de los datos. Y es así, ¿no? Entonces, mientras los datos sean más representativos, las interpretaciones son más reales y tus conclusiones son más acertadas. Y las recomendaciones, pues, van a funcionar. Entonces, importante esta tabla de distribución de frecuencias. Es lo primero que, una de las primeras cosas que nos enseñan en la estadística y que menos importancia le damos. Y que cuando van a la práctica están asustados o no saben cómo trabajar. ¿Por qué? Porque no le dieron importancia. Pero estas tablas son, como les dije hace un momento, son tan poderosas, importantes, que las vas a utilizar si estás en el mundo académico hasta en tu doctorado y más pues en maestrías. Lógicamente, hablamos de investigaciones cuantitativas. Interesante, ¿no? Espero hasta ahí ayudarte. Espero hasta ahí dejarme entender los términos datos agrupados y datos no agrupados. ¿A qué me refiero? ¿Quién decide si lo agrupo o no lo agrupo? El investigador. Lo que hace la estadística te dice, oye, tienes estas opciones. Si quieres la agrupas y si quieres no las agrupas. Pero, ¿qué hace el juicio estadístico, no? El que hace el que investiga, ¿no? Me conviene agruparlas. Pero, ¿qué hace si no conocieras estos temas? De arranque haces una tabla con los no agrupados y te sale una tremenda. Y las puedes interpretar, sí, papel aguanta todo, las puedes interpretar, pero estás interpretando datos no representativos. En algunos casos cae hasta lo absurdo, ¿ya? Entonces, entonces, no esperes que un libro, ¿no? O alguien, por el peor de los casos, te diga, agrúpalos. Sino, viene a ser tu juicio común que te dice, oye, tengo muchos datos, no los puedo trabajar. Tengo que agruparlos. Listo, los agrupas. Y como vas a entrar a esa dimensión, ya, entonces, pero debo tener en cuenta estos conceptos. Ah, interesante. ¿Ya? De interesante. Muy bien. Entonces, tenemos ahí datos agrupados y datos no agrupados. Esto vienen a ser las dos herramientas. Las famosas tablas de distribución de frecuencias que las ves ahí y los famosos gráficos estadísticos. Si tú vas a Excel o cualquier programa, te vamos a dar un montón de gráficos. Se lucen con los gráficos. Igual, si por ejemplo en el Excel, ¿no? No hay una opción que te dé
digamos, la tabla. Tú tienes que construirla, ¿sí? En el SPS alimentas los datos, sigue los pasos marcando las opciones, sí te construye una tabla. En el RStudio también me ingresan los comandos indicados, te construye las columnas de los datos, te da la tabla, incluso con colores y todo eso. Pero eso es secundario. ¿Importante aprenderlo? Sí, importante aprenderlo. Pero primero la teoría, primero el sustento teórico, primero el pie de plomo. De ahí puedes agarrar cualquiera, porque si no tienes pie de plomo, viene un SWOT y te abate, y no entiende la estadística, no te gusta, piensas que es difícil, que aburrida, es para científicos, y no es así. Lo que pasa ocurre que a veces no me las enseñan bien o no me la explican bien, y entonces no te la hacen amigable, ¿sí? Es normal, pues, patear el tablero y no te gusta la estadística. Pero es bien sencillo. Muy bien. Entonces, esas son las dos herramientas, así en forma resumida, en forma práctica. Luego revisa los libros y las vas a encontrar ahí. ¿Ya? Ahí vemos la tabla, columnas, filas, ¿sí? Y vemos las gráficas. En este caso estoy presentando un histograma. Cualquier gráfica representa los datos. Cualquier gráfica. Si no, pues, ¿cuál es el insumo de la gráfica? Los datos. Sino que ya están programados para darte cierta forma. Y esas formas hay que interpretarlas. ¿De acuerdo? Muy bien, en cuanto a, a la, a las tablas, un ratito seguro va a avanzar. Muy bien. Este, observa las cabeceras. Observa las cabeceras. No me está, un ratito, quiero activar el lápiz. Un ratito, por favor. Un ratito. No me está activando el lápiz, no me está ayudando. No me está ayudando. A ver, un ratito acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí. Ya disculpen, ¿ya? Miren las cabeceras de las tablas, ¿ve? Las cabeceras de las tablas tienen ciertos títulos. Por ejemplo, la primera cabecera, ingresos diarios. Bueno, así se llama esa variable, ingresos diarios. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Yo te sugiero que te la aprendas en este orden. Porque cuando agarres otros libros no van a estar en ese orden, van a estar con otros nombres, van a estar, y es posible, a eso me refería, a veces las desordenan, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada lo ponen adelante y después, etcétera. Ese es para evaluar al estudiante si tiene conocimiento o no, ¿no? He visto algunos exámenes que les han puesto eso, ¿no? Pero si tú, primero apréndetelas en este orden, ¿no? La variable, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, repites la absoluta, pero le agregas la palabra acumulada, y la siguiente, la relativa, pero le agregas la palabra acumulada, ¿sí? Entonces vemos aquí una tabla de distribución de frecuencias para datos, ¿qué cosa? Agrupados. ¿Por qué dices tú que son datos agrupados? ¿Por qué los puedes identificar? Ya lo vimos, ¿no? Porque la primera columna tiene una clase, ¿ve? Tiene una clase. Tiene el par ordenado, tiene los intervalos, tiene el límite inferior. Ah, ya, entonces esta es una tabla, han agrupado los datos, tú dices, ¿no? Ahí están los intervalos, tiene dos intervalos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho intervalos. Entonces, esta es una tabla con K igual a 8. Ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? K igual a 8. Lo puedo identificar, ¿no? El límite inferior es 26. El límite inferior es igual a 26. El límite superior de esa primera clase es ¿cuánto? 34. De la clase 1. ¿Eh? Y ahorita vamos a enseñarte cómo formar clases. Pero bueno, ya estás en esa capacidad, ¿ve? De identificar la estructura de una tabla de distribución de frecuencias para datos, ¿qué cosa? Agrupados. ¿Ve? Sí, entonces, ya estamos en eso. La siguiente es la frecuencia absoluta. ¿Y qué cosa es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de ese tipo de variable. Vale decir, por ejemplo, cuántos ingresos diarios
existen en el rango de 26 soles a 34 soles. ¿Cuántos ingresos están en ese rango? ¿Cuántos ingresos hay de 26? ¿Cuántos ingresos de 27? ¿Cuántos ingresos de 28? ¿Cuántos ingresos de 29? Etcétera, ¿no? ¿Cuántos ingresos de 30? Entonces, la frecuencia absoluta te da la respuesta. Te dice, ¿sabes qué? Hay uno. Hay uno. Ah, ya, interesante. ¿Cuántos ingresos de 34 a 42? ¿No? De 34 a 42. Hay dos, ¿no? Alguien por ahí puede preguntarse, está observando, ¿no? Pero, profe, una pregunta, de 34 acá y abajo otra vez 34, ¿no? Se está repitiendo. Acá 50, acá 50. Ya, ese es un tema que se llama intervalos. Ya, vamos a explicarlo un poquito más adelante. ¿Sí? Ahorita estamos en la etapa teórica donde estoy presentando las ideas generales de estas dos herramientas. ¿Sí? Y ahí está, ¿ve? Cerrado, intervalo abierto, intervalo cerrado, más bien repasar un poquito lo que es intervalos abiertos, intervalos cerrados desde el punto de vista de las matemáticas. ¿Ya? Ya vamos a hablar eso. Mira, ¿ve? Entonces vemos la frecuencia absoluta. La característica de la frecuencia absoluta de estos valores, de esta columna, es que te da n. Si tú sumas la frecuencia absoluta, te debe dar el tamaño de tu muestra, en este caso que es 45. ¿Te acuerdas que era 45? Verifiquemos. 1 y 2, 3, ¿no? 3 y 4, 7, 17, 17, 17 y 3 son 20, 28, 28, 28, 38, ¿no? 38, después 38, 40, 44 hasta acá y 1, 45, ¿ve? N igual 45. Entonces, eso también debes tener en cuenta. Porque hay preguntas y hay casos donde te dice interprete la tabla o rellene las celdas en blanco, dice, ¿no? O sea, hay valores que de acá lo borran estos valores de las celdas y tú tienes que identificar el valor para completar toda la tabla. Y este n igual 45 te ayuda, ¿no? Te ayuda. Por ejemplo, si yo borrase el número 3, ¿no? Estaría en blanco, ¿no? ¿Y cómo calculas qué valor falta ahí? Entonces tú dices, bueno, este, teniendo en cuenta la muestra que son 45 y acá tengo solamente 42, entonces este se le debe ser 3. Con 42 más 3 llegó a 45. ¿Te das cuenta? Entonces, un poquito de habilidad matemática, razonamiento, ¿no? Razonamiento matemático, valores que faltan. Ese es el trabajo de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta te dice el cuánto hay. ¿Sí? ¿Cuántos son? Ese es en datos agrupados. En datos no agrupados es más fácil todavía. Como no está agrupado, dices tantos sueldos hay, ¿no? Tantos sueldos que cumplen ese requisito. Muy bien, la frecuencia absoluta, ¿eh? Esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es aún más fácil. ¿En qué sentido? Es la frecuencia absoluta, mira cómo lo defino, ¿ah? Es la frecuencia absoluta expresada en porcentaje, ¿sí? Expresada en porcentaje. Entonces, este uno, o sea, un ingreso que está en el rango de 26 a 34, ¿sí? Representa el 2%. ¿Sí? El 2%. Estos dos ingresos diarios, estos dos ingresos que están acá, estos dos ingresos que están en el rango de 34 a 42, 34 a 42, representan el 4%. Representan el 4%. ¿Eh? Lo único que se hace es divides, ¿no? Uno, este uno entre 45. Te sale en un decimal, ¿no? Te sale en un decimal, lo multiplicas por 100 y tienes 2. Ahora, en la frecuencia relativa hay muchas formas de representar ese 2%. En este caso, en esta lámina, solamente está el valor 2. Pero acá está el símbolo porcentaje. Es válido, ¿eh? Todo lo que te está diciendo que todo lo que va a salir a continuación, todo lo que va a salir a continuación va a ser en porcentaje. Ah, ya, 2%. Otros le colocan el decimal, solamente el decimal, o otros le colocan el símbolo, el porcentaje, ¿no? En este caso, otros libros le ponen, dándote a entender el símbolo
porcentual, ¿no? De que es 2%. Como te digo, hay muchas formas, pero ¿cuál es el fondo? Que este valor sale, ¿no? O es resultado de la división entre la frecuencia absoluta de esa clase o de ese dato entre el total de la muestra, n igual 45, o entre el total de datos en este caso, n igual 45, ¿eh? N 45. 2 entre 45. Verifícalo, trabájalo en tu calculadora y te darás cuenta. 4%. ¿Ya? Bueno, entonces ahora por tiempo nos gana. Vamos avanzando. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, ahí nos quedamos. Ya, luego vamos a ver cómo funciona y cómo se construye lo demás. Pero ya tienes una idea, ¿no? Lo primero que debes entender es la frecuencia absoluta. No es que lo primero que debe ir. Lo ideal es que siempre vaya la siguiente columna a la frecuencia absoluta. Ese es lo ideal, pero vas a encontrar libros que no. Es más, vas a encontrar exámenes, evaluaciones que no está la frecuencia absoluta en esta posición, está en otra. Es que tú tienes que darte cuenta. Esa es la idea. Esa es la idea, pues justamente existen evaluaciones, ¿no? Ya, entonces, pero que no te confunda el orden. Lo que tú debes tener bien plantado ahí, pie de plomo, que es la frecuencia absoluta, es la cantidad del tipo de esa clase, ¿no? Muy bien, entonces, ¿y qué es la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta expresada en porcentaje. Eso es todo. ¿Ya? Ahora, la frecuencia relativa en estos valores, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos de 9, 22, 36, 18, 17 y 2. Hasta ahí vamos a comentar la frecuencia, hasta la frecuencia relativa, ¿ya? Si no nos va a ganar el tiempo. Vamos ahora a la presentación. Estos datos, ¿no? Me llevan, construyen una gráfica. Profe, una pregunta, ¿hay diferentes tipos de gráficas? Es correcto. Lo que pasa es que cada tema, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tengo datos agrupados. Es una sola variable. ¿Cómo se llama la variable? En este caso, la variable se llama ingresos diarios, ¿no? La variable uno es igual a ingresos diarios. Una variable. ¿De acuerdo? Tengo una variable. Entonces, según el número de variables, se van construyendo las gráficas. Según el tipo de variable también se van construyendo las gráficas. Por eso es importante también que veas en la otra clase, en la otra reunión, donde hablo de tipos de variables. Porque en función a lo que yo estoy trabajando, se hacen las gráficas. A veces no creas todo lo que encuentras en la red. He visto errores que hacen gráficas con datos o datos que no corresponden a esa gráfica. Le habrá dado algún resultado, pero eso no tiene sentido. Por ejemplo, esta gráfica que ven acá se llama histograma. Este es un histograma. Entonces, este histograma se construye son gráficas para una variable. Son gráficas para una variable. ¿Sí? ¿Hay otras gráficas? Sí, hay otras. Pero ahorita puedo el ejemplo y un histograma. Profe, y si tengo dos variables, por ejemplo, variable uno ingresos diarios. Variable 2 por ejemplo, tengo una edad. La variable edad. Variable 2 edad. Primera pregunta, ¿se puede construir tablas para dos variables? Sí, se pueden construir tablas. Son conocidas como las tablas bidimensionales. Bidimensionales. O también conocidas como tablas de contingencia. Contingencia. O también conocidos como tablas de doble entrada. ¿Ven? Hay varios nombres. Tablas de doble entrada. Ese tipo de tablas soporta dos variables, variable uno y variable 2. La construcción, la forma, es muy diferente a la que estamos aprendiendo con una variable. Es totalmente diferente. Por eso que vamos por partes. Ahora estoy haciendo con una sola variable. Entonces, las tablas de distribución de frecuencias, en algunos libros lleva como título tabla de distribución de frecuencias unidimensionales. ¿Está bien? Unidimensionales de uno. Tabla de distribución de frecuencias bidimensionales, dos variables, ¿eh? Y ahí esas son otras tablas. ¿Ya? Pero vamos al asunto de la presentación de los datos. Entonces, si yo tengo
estoy trabajando con dos variables, ¿no? Estoy trabajando con dos variables. Entonces, un ejemplo de gráfica para dos variables puede ser los diagramas de dispersión, por ejemplo, ¿no? Dispersión. ¿No? La dispersión son puntitos, vamos a decirlo así, en el espacio, ¿no? Que tenemos una línea y de ahí podemos modelar, hacer modelos para proyectos de finanzas, proyectos de contabilidad, proyectos de marketing, modelamiento se llama. Esto va a conducir a un tema más elevado que se llama modelamientos, modelos, ¿no? Muy bien, pero ya un poquito más avanzado. ¿Vamos a llegar ahí? Sí, también vamos a llegar ahí. Ya, entonces, pero hablemos de la presentación. Yo puedo presentar los datos de dos variables en una gráfica llamada dispersión, ¿te das cuenta? La idea es que cada gráfica tiene una razón de ser, ¿ya? Pues en términos generales, en forma general, sea una variable, sean dos variables, etcétera, en formas generales, organizo los datos a través de tablas y presento los datos a través de gráficas. Ok. Estoy viendo el tiempo porque si no se corta la grabación. Y si en caso la grabación se corta, estimados estudiantes, hay que ver la siguiente grabación, ¿ya? El siguiente vídeo, para que no quede inconclusa esta presentación para ustedes. Muy bien, entonces hasta ahí estamos viendo organización y presentación de los datos. Organizo a través de tablas y presento a través de gráficas. Es una manera resumida de concluir esta partecita. Ahora, las tablas de distribución de frecuencia les dije hace un momento que va a depender mucho del tipo de variable. Eh, Vamos un poquito a recordar algunos conceptos de la otra grabación. Eh, Variables. Ustedes tienen que aprenderse qué cosa es una variable, ¿sí? Vean ese vídeo. Ahora, eh, el vídeo no es que te va a dar un concepto y tú te la tienes que aprender de memoria. No, la verdad que no soy de la política de ser memorista. Por eso que digo, primero tengan la idea. Teniendo la idea, ustedes sacan sus propias conclusiones y se llevan una imagen de un aprendizaje sobre esa base y lo pulen, lo perfeccionan a través de las lecturas teóricas de los libros, ya con cierta base, ¿no? Entonces, para variables cualitativas, o sea, existen dos variables, ¿no? Recordando un poquito, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Ambos tienen sus definiciones estadísticas que están escritas en los libros. Pero yo te sugiero algo rápido que las aprendas así. Las variables cualitativas de cualidad, de cualidad, representan una cualidad. Por ejemplo, ¿no? Una variable cualitativa, tipo de empleado o condición del empleado, si es nombrado, contratado, ¿no? Tipo de prueba, qué sé yo, es una condición, ¿no? Tipo de puerta, puede ser una puerta de madera, puede ser una puerta de fierro, puede ser una puerta de aluminio, son cualidades que tiene esa variable, ¿no? Esas son variables cualitativas. La variable es cuanti de cantidad, o sea, cuantitativos, ¿sí? Cuantitativos de cantidad. Entonces, número de puertas, 10 puertas, 20 puertas. Ingreso diario del trabajador, ¿no? Monedas, salarios, ¿no? Etcétera. Todo lo que representa una cantidad. Entonces, algo que tú te puedes ayudar en tu esquema mental, resumir el tipo de variable, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir lo siguiente, ¿no? Vamos para acá. Por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a ver acá siempre, cada vez que quiero el lapicito, tengo problemas. Todavía no domino mucho este lapicito. Ya, muy bien. Mírame, variables. Una variable es real, ¿sí? Agarra cualquier libro y lee una variable. Un libro, lógicamente, de prestigio y lee que es una variable. Y tiene dos libros de prestigio, vas a tener dos conceptos. Tres libros de prestigio, que es una variable, tres conceptos. Siempre
varían un poco las definiciones, pero en el fondo dicen lo mismo. ¿Qué es lo que te dicen lo mismo? Que las variables son reales. Las variables son reales, no son inventadas, no pueden ser ficticias, no puede ser humo. La variable es la realidad, es una realidad, está en la realidad. Las variables eh, son medibles, pueden medirse, ¿sí? Son medibles. Las variables pueden definirse, pueden tener una definición. Por eso es que cuando tú haces tu tesis, buscas la variable que estás estudiando, buscas definiciones, conceptos de los mejores libros, de los mejores libros referentes para poder tener la mejor definición de esa variable, ¿sí? Entonces son medibles, son definidas, son reales, ¿no? Entonces, esas variables no las puedo yo inventar, están ahí en la realidad. ¿Cuándo no es variable? Cuando no cumplen estas características. Tú mencionas una variable en tu investigación. Busca las definiciones por todas partes. No encuentras una definición, no es variable. Así de simple. Descártalo. No pierdas el tiempo. No hay una definición, lógicamente, de un libro referente. Busca tres libros referentes. No hay, pues, no es variable y se acabó. Muerto el payaso. ¿Sí? Ahora, estas variables, ¿qué te digo? Hay de dos tipos, ¿no? Las variables cualitativas, como te decía hace un momento, de cualidad, y las variables cuantitativas de cantidad. Estas variables cuantitativas se subdividen en dos. Las discretas y las continuas. ¿Ya? Para empezar, así apréndetelo. Apréndetelo así, no te das problema. Para empezar. Luego ya como te dije hace un momento, agarras los libros y te zambulles y empiezas a sacar teoría, propiedades, casos especiales. Bueno, va a haber de todo un poco, pero en forma general lleva en tu esquema mental eso. Variable real, definible, medible, y en dos, las cualitativas, que tienen que ver con una cualidad, un atributo, una dimensión, un aspecto, cualidad. Y las cuantitativas, que tienen que ver con cantidades. Estas cantidades pueden ser discretas y continuas. Ahora, sobre las discretas y las continuas, apréndetelo de esta manera. Luego las refinas, ¿sí? Las variables cuantitativas discretas son valores enteros, por decirlo así. Y variables cuantitativas continuas son valores con decimales, por decirlo así. Ya está. Con eso ya tienes una gran idea y con eso puedes llegar bastante lejos. Por ejemplo de variables cuantitativas discretas, como decíamos hace un momento, ¿no? Si tú eres de ingeniería, ¿no? Número de puertas, cantidad de arenas, números de vehículos, no sé, ¿no? Eh, aunque ya, número de empleados, por ejemplo, ¿no? Número de empleados, ¿no? Ah, que me dé como respuesta valores enteros. Las continuas, que me dé como respuesta valores con decimal. O sea, son más precisos, por decirlo así, más precisos. Por ejemplo, el salario de las personas, la talla o la estatura del colaborador, o la estatura de los niños, ¿no? El peso, pesos, etcétera. Todo aquello que me dé decimales, ¿no? Decimales. Y la discreta es todo aquello que sean valores enteros, valores enteros. Entonces, en función a estos tipos de variable, es que podemos identificar eh, las tablas, construir las tablas. Por eso que en los libros, los buenos libros, a veces algunos de ellos son bien detallistas, ¿no? Te construyen una, un ejemplo de tabla para cada tipo de variable, como te estoy graficando. Entonces, te pueden construir una tabla para una variable cualitativa, una tabla para esta, una variable para variable cuantitativa,
discreta, puede ser una tabla para esta, y una tabla para variables cuantitativas continuas, ¿ve? Tablas. Y aparte viene si las agrupo o no las agrupo, ¿ve? Agrupados o no agrupados. Son temas aparte. Entonces tú ahí tienes que tener esta habilidad de decir, uno, ¿qué tipo de variable es? Ya, cualitativo. Ah, excelente. Otro, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativo. Ah, ya. Si es cuantitativo, ¿qué es? ¿Discreto o continuo? Ah, ya, es discreto. Muy bien. No, es continuo. Muy bien. ¿Listo? Eso son. Ahora, otra cosa es decir, oye, ¿cuántas variables continuas, cuantitativas continuas tengo? Más de 30. Ah, ya, entonces las agrupo, ¿no? ¿Cuántas variables discretas tengo? Ah, ya, entonces las agrupo o no las agrupo. En función a eso, toma la decisión si son datos agrupados o datos no agrupados. Veamos algunos ejemplos. Vemos en pantalla tabla de distribución de frecuencias para datos cualitativos. En este caso, la variable es color. La variable es color, ¿no? Entonces, tenemos amarillo, blanco, verde, rojo. La frecuencia absoluta es la definición que te comparto, es la cantidad de ese tipo de variable. La cantidad ¿cuántos amarillos hay? 12. ¿Cuántos 10? ¿Cuántos blancos hay? 10. ¿Cuántos verdes hay? 8. ¿Cuántos rojos hay? 5. ¿Qué te da la frecuencia absoluta? Total, ¿cuánto? 35. Total de objetos con colores diferentes, ¿no? 35. Ah, ya, interesante, ¿no? Ahora, la frecuencia relativa. 34. Es la frecuencia absoluta expresada en porcentual, ¿sí? Saca el cálculo, 12 sobre 35 multiplicado por 100, un 34%. El otro 29%, y aquí, ¿cuánto suma? Un 100, ¿qué cosa? Por ciento. Acá falta poner, ¿no? Un lapsus, acá me falta poner el símbolo porcentual. ¿Ok? Porque estoy leyendo solamente valores enteros, pero su interpretación es como porcentual, ¿no? 34% y acá 100%. A no ser que también es válido que yo le ponga acá 34%, 29%, 23%, del 14, ¿entre por ciento cuánto? 100%. ¿Eh? Ahora, las variables cualitativas solamente llevan dos frecuencias, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Vemos la siguiente tabla. Es una tabla de distribución de frecuencias para datos cuantitativos no agrupados. Mira, ¿ve? Este es no agrupados. Mira la diferencia aquí. La primera columna, el tipo de variable, ¿ve? Acá también el tipo de variable. Color. Acá el tipo de variable se llama, ¿cómo se llama la variable? Tiempo de servicio. Acá, ¿cómo se llama la variable? Este de acá, esta se llama ingresos diarios. ¿Qué diferencia ves? Que esta tabla es datos no agrupados. Y estos son datos, ¿qué cosa? Agrupados. Sencillo, pues, ¿no? Te das cuenta ¿qué te digo? Por las clases, ¿no? Acá hay clases, ¿ves? Ah, estos están agrupados, acá no son agrupados. Mira, los agrupados son simples. Tiempo de servicio, de 2 años. ¿Cuántos trabajadores hay con tiempo de servicio? 3 trabajadores, ¿eh? Con 3 años de tiempo de servicio, ¿cuántos trabajadores hay? 3. Con 4 años de tiempo de servicio, ¿cuántos trabajadores hay? 1. Total, ¿cuántos trabajadores son? 15 trabajadores. Igual acá, ¿no? Tenemos pero ya está, aquí sí son agrupados, ¿no? ¿Cuántos? Tanto, ¿no? Y eso en porcentaje, ¿qué representa? 2%, ¿eh? ¿Cuánto? 4%. Igual acá, ¿no? Estos 3 trabajadores del total, ¿cuánto representa? 0,20. Profe, pero no está en porcentaje. Como te digo, esta es otra forma de presentar. No está en forma porcentual, está en forma decimal, pero si tú lo multiplicas por 100, ¿cuánto será? 20%. Ahora date cuenta, ¿ve? Este 3, ¿cuánto representa? 0,20 por 0,20 también, ¿ve? Este 1, ¿cuánto representa? ¿No? 7, 0,07, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿ve? 0,33, 0,13, 0,07. Estos decimales, si están en decimales, te van a sumar 1, si están en decimales, ¿ya? Si están en decimales, te van a sumar 1. Pero si están en porcentajes, se van a sumar 100. Si están en porcentajes, te van a sumar ¿cuánto? 100. Ya, eso, por favor,
No debes olvidar, porque si no, vas a ver libros que no, son diferentes las formas, pero el fondo es lo mismo, ¿ya? Entonces está la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Muy bien, hasta ahí vamos avanzando. Vemos tres ejemplos de diferentes tablas, ¿no? Entonces, no es que te vas a aprender, ah, ah, pero ¿qué es lo que me lleva a una tabla diferente a otra? Uno, el tipo de variable. Dos, si son agrupados o no son agrupados, ¿te das cuenta? Entonces, tú estos conceptos tienes que llevar al software. O sea, el software no te debe ganar a ti, tú debes ganarle al software. Tú debes esperar al software ahí con pie de plomo, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí tenemos ya el tema de tabla de distribución de frecuencias. Muy bien, parece que aquí ya me va dando tiempo la grabación. Ahí vamos a continuar. Caso contrario, continuamos con la siguiente presentación.